Ok, estamos terminando el capítulo 3, esperamos terminarlo el día de hoy. Todo el capítulo 3, como les decíamos, habla de la vida en Cristo que tenemos, y los primeros versículos, si no me equivoco, hasta el versículo número 6, permiso, hasta el versículo número 6 del capítulo 4. Eh, hemos revisado hasta el momento, hasta aquí, los primeros 5 puntos de lo que es una vida en Cristo, un mini repaso, porque creo que hoy día lo terminamos. Es una vida en Cristo, tiene una perspectiva celestial, en el sentido de que debemos recordar de dónde somos, a dónde pertenecemos. Una vida en Cristo se despoja de lo viejo y ahí sale un montón de cosas que hay que despojarse, como fornicación, impureza, pasiones ordenadas, malos deseos, avaricia, enojo, ira, malas relaciones, etc. Después, así como se despoja, se reviste, de que hablamos, ¿cierto?, de que nos revestimos en Cristo, que somos una nueva creación, debemos actuar según esta nueva creación, y aquí vimos en el versículo 12 que mostramos entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Después hablamos de que la vida en Cristo es una vida que está bajo control, punto número 4, y que hablamos de que estamos gobernados por la paz. El versículo 4, de hecho, dice, o sea, el punto 4 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Estuvimos hablando que nos gobierna la paz, nos gobierna la gratitud, perdón, nos gobierna su palabra, y somos gobernados de hacer las cosas para su gloria. Y terminamos la semana pasada con una vida en Cristo, es una ética familiar. Por si no lo sabes, ética es la forma como tú te debes comportar. Es diferente a la moral. La moral es descriptiva, perdón, la moral es descriptiva y la ética es prescriptiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno dice es bueno o malo moralmente, está mal dicho. O no, no es que esté mal dicho, pero está mal aplicado. Moral es como yo me comporto, que eso puede ser bueno o puede ser malo. La moralidad es cómo uno se comporta en base a ciertas cosas con respecto a la ética. Y la ética nos dice si está bien o está mal. Por ejemplo, yo te digo, matar a un niño antes de nacer, éticamente está mal, porque la ética describe, o sea, prescribe, te dice si algo está bueno o está malo. El acto de matar a un niño está moralmente incorrecto, ¿ok? La moralidad describe cómo yo me comporto. La moralidad describe la sociedad. La sociedad está moralmente corrupta o no. Moralidad simplemente describe una situación. Entonces, cuando hablamos de ética, nos prescribe, nos dice cómo debemos eh, actuar. ¿Se entiende? Por eso dice una ética familiar y no una moral familiar. Quizás te enredé un poco con esto, pero la idea de lo que Pablo está diciendo es una ética familiar, cómo tú debes comportarte como familia. Eso quiere decir ética, cómo te tienes que comportar dentro de tu familia. Y vamos a ver ahora cómo comportarte dentro de tu trabajo. Por ejemplo, en la ética familiar vimos cómo se comporta la esposa hacia el marido, cómo se comporta el marido hacia la esposa, los hijos a los padres y los padres hacia los hijos. No lo vamos a repasar porque ya lo vimos. Pero yo creo que esto es una de las cosas más importantes que tienes que saber para poder vivir bien en familia. No solamente si quieres casarte o quieres mantenerte soltero para toda la vida, si tienes el don de continencia, no hay problema, pero tienes que aprender igual a cómo comportarte como hijo hacia tus padres. Y después, hoy día vemos la ética laboral. Esto es desde el versículo 22 del capítulo 3 hasta el versículo 1 del capítulo 4. Dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un amo en los cielos. Estos 2, 4, 5 versículos nos hablan de cómo debemos comportarnos en nuestro trabajo. Si tú me dices, yo no trabajo, yo solamente estudio, bueno, déjame decirte que tu trabajo es tu estudio, ¿cierto?
Si tú estás estudiando, tu trabajo, tu labor es dedicarte a tus estudios. Así que es lo mismo, más o menos. Versículo 22 dice, siervos. Ya habíamos conversado que la sociedad romana se divide, o eres ciudadano o no eres ciudadano romano. Y si no eras ciudadano romano, se dividía entre esclavos y, ¿cómo se llama el otro grupo? ¿Plebeyos? No, era con L. Esclavos y... Vamos a tener que mostrarle el dibujito, parece. ¿Libertos? Libertos, muy bien. Estaba en la pantalla. Ya, ni un brillo entonces. Creo que lo tengo. O sea, lo dije, pero no lo había leído. Pero ahora lo vi. Creo que lo tengo por aquí. Quiero una imagen que les mostré. No, esta no es. Ya, pero no importa. Es una imagen que habíamos compartido que trata de unos monitos, ¿cierto? Que dividía como las clases, los grupos sociales. Y... ¿Esta puede ser? No, esta no. Esta es una foto. Bueno, esa es la idea, después lo pueden revisar, ¿cierto? Ya lo hemos conversado. Entonces, la sociedad romana se dividía entre esclavos, principalmente, la principal división entre esclavos y libertos. Aquí el apóstol dice primero a los siervos. Dice, siervos, obedezcan en todo vuestros amos terrenales. Muchos cristianos eran esclavos, de hecho, principalmente el grupo predominante de cristianos era dentro de los esclavos, y muchos de ellos procuraban ser libres. Procuraban, porque obviamente la esclavitud no lo pasaban muy bien, y procuraban o buscaban ser liberados de sus amos. Y esto, como sabían que sus amos no los trataban bien, lo llevaba a desobedecer a los amos, especialmente si los amos eran crueles. Pero el apóstol lo que le está haciendo un llamado a los hermanos de Colosas, un llamado que sale un poquito como del contexto de lo que ellos esperarían. Esperarían, ¿cierto?, un evangelio liberador, estilo Martin Luther King, que lo libera de la opresión y todo el tema, pero no es lo que el apóstol les dice. Todo lo contrario, dice, el siervo o el esclavo debe obedecer a su amo terrenal. La palabra amo es el griego kurios, que es el mismo cuando dice el Señor, también es kurios, pero usamos el Señor en mayúscula. Esta palabra obedecer la vimos en Colosenses 3:20, la vamos a subir acá arribita, y es hipoacuo, o hupoacuo, que quiere decir oír bajo, y quiere decir oír con la cabeza agacha, como oír de forma subordinada. Prestar atención al que está hablando sobre ti. Prestar atención al que está de autoridad a ti. Entonces el apóstol está diciendo, siervos, obedezcan, escuchen, háganle caso a sus amos terrenales. ¿Por qué? La razón de hacer esto no es para que sus amos lo vean. Mira el versículo, dice, no sirviendo al ojo. El propósito de que el siervo, el esclavo, le sirva a su señor, no es para que le sirva al ojo, no es para que el señor le diga, oye, esclavo, qué bueno eres, ¿cachai? Te voy a dar un premio. No es el propósito. Voy a tener un buen trato contigo. No ese es el propósito. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. En otras palabras, no lo hagas por temer a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. La razón por la cual el cristiano debe obedecer a su amo, entonces, no es para ganarse el favor del jefe, el favor de su amo, sino porque al obedecerlo está demostrando un temor a Dios. ¿Por qué? Piénsalo de esta forma. Si un esclavo cristiano no obedece a su amo terrenal, al amo que ve, ¿cómo puede decir que obedece a un Dios celestial que no ve? O al revés, si el esclavo obedece a su amo terrenal, es porque puede obedecer a un Dios que le manda a sujetarse a las autoridades. Entonces lo que motiva al siervo a obedecer a su amo no es que el amo sea bueno o no. Eso es muy importante. El mandamiento no dice obedece a tu amo siempre y cuando sean buenos contigo. Obedece a tu amo porque de esta forma demuestras el temor al Señor, no el temor al amo. Obviamente nosotros no vivimos en un sistema de esclavitud como estaba en esta época, pero sí tenemos una figura similar que la del empleado y la del jefe. Y el principio es el mismo. El cristiano debe obedecer a su jefe.
Pero ojo, no debe obedecer al jefe para que el jefe me mire, para que el jefe me tenga en consideración, para que me hagan un aumento en el sueldo. Es que le voy a pedir un permiso al jefe, así que le voy a hacer la pata. No ese es el propósito. No es para que el jefe lo tenga en autoestima. La razón es porque al hacerlo, tú estás demostrando sometimiento a Dios. No lo haces, como dice el versículo, para agradar al ojo humano. No lo haces por temor a tu jefe. El cristiano lo hace por temor a Dios. Y esto es aplicable a toda relación social de autoridad, ya sea un profe, ya sea un inspector, ya sea incluso un colega que puede ser tu, entre comillas, jefe o que puede estar sobre ti en alguna autoridad. En tu trabajo pueden tener el mismo rango, como el mismo título, pero de repente hay gente que está sobre ti y que tiene como ciertas responsabilidades sobre ti. No importa. El punto es que el cristiano tiene que someterse. Y me dicen, oh, es que mi jefe es penca. Pregúntale a Sadrach, Mesach y Abednego. El jefe que tenía los mandó al horno de fuego. Ese jefe sí que es penca. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos siempre honraron al jefe, dentro de todo. Y le servían. Y eran buenos súbditos. El tema del horno de fuego fue otro tema más eclesiástico, ¿cierto? Más espiritual. Pero en general ellos honraban a su jefe. José honraba al faraón de Egipto. Daniel honraba al emperador de Babilonia y después al Medo Persa. Nehemías y Esdras al rey de Persia. Entonces, a través de la historia de la Biblia nos ha mostrado cómo se someten a las autoridades y esto da buen testimonio. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Mensaje para nosotros. Los que tenemos trabajo o estudiamos, vemos bastante difícil actuar con obediencia a nuestros superiores, ya que siempre pensamos que están equivocados. Pero ¿cómo le voy a hacer caso? Pero qué injusta la vida. Pero la Biblia nos enseña a obedecerle y no hay ningún paréntesis acá. No hay ninguna cláusula. No dice obedécele solo si es que pasa tal cosa. ¿Ok? No, dice obedece, punto. No importa la situación. Porque al hacerlo, ¿qué estamos haciendo? Demostrándole el temor a Dios y amor a Dios. Por lo tanto, obedezcamos a nuestros superiores, pero sin hipocresía. Como dice el versículo, con un corazón sincero. Sin hipocresía. Yo lo respeto porque amo a Dios, punto. Hace años atrás, estaba conversando con un joven y me decía que tenía un problema con una profe en su colegio. Y me dijo, es que ella no se ha ganado mi respeto. Yo le dije, eso es falso. Tú debes respetarlo porque es tu profe, punto. No necesita ganarse tu respeto. Ella ya está en autoridad sobre ti. Y si tú eres cristiano, tú tienes que actuar con temor a Dios y eso te va a hacer actuar con sometimiento o obedeciéndole a ella. ¿Entendido? Y así debemos actuar nosotros con todo, nuestro trabajo, nuestro jefe, y aunque el jefe sea penca, no importa la situación. Obviamente, a menos que te manden a hacer algo que va contra la palabra de Dios, que sea ilegal, por ejemplo. ¿Cierto? No, fírmame aquí nomás y esto es mentira, pero lo hacemos para pagar un par de lucas, ¿no? Eso ya es otra cosa. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El versículo, bueno, aquí estamos viendo el punto número 1, se me olvidó decirte, el mandamiento a los siervos. El mandamiento continúa y dice, y todo. Y este versículo a veces lo aplicamos a otras situaciones de la vida, pero está específicamente hablando del trabajo. Todo lo que hagas dentro del trabajo, toda labor, hazla de corazón. Yo voy a, no sé, me llamó el jefe, oye, ¿podéis cubrir un turno extra? Ya, lo cubro. ¿Por qué? Lo voy a hacer de corazón. Y no lo voy a hacer para agradar a mi jefe. Lo hago para agradar al Señor. Toda acción laboral debe hacerse pensando en agradar a Dios. Y como ya lo hemos visto muchas veces, todo debe hacerse para su gloria. No importa lo que los colosenses hicieran, debían hacerlo con un corazón sincero para el Señor. ¿Por qué? Porque el trabajo es una forma de servicio al Señor. Por lo tanto, hay que hacerlo con gozo y alegría. Ya, mi caso, te voy a poner mi ejemplo porque no sé tu situación laboral, pero yo, que tengo un contrato con el Servicio de Salud de Arauco, yo no le trabajo al Servicio de Salud de Arauco. O sea, sí, le trabajo, pero últimamente yo le trabajo a Dios. Y si yo voy a estar con mala cara en mi trabajo, porque no me gusta, porque me pusieron en un mal turno, me dejaron, por ejemplo, una cirugía que no me gustaba, me dejaron con un cirujano que no me gustaba, la mala cara no se la pongo a mi jefe.
la mala cara, ¿a quién se la estoy poniendo? Al Señor. Porque mi trabajo tiene como propósito glorificar a Dios. Y esto es importante. El trabajo, por lo tanto, tiene como fin último no tener un sueldo. No es ganar más. No es ganar para gastar. El trabajo tiene como fin último glorificar a Dios. Y a través de eso se remunera mi trabajo y yo con eso puedo proveer para mi familia. Por lo tanto, yo no trabajo para que me den un aumento, yo no trabajo para caerle bien al jefe, no trabajo para que me den un buen turno, no trabajo para que me hagan hacerle la pata al Señor. No, yo trabajo para Dios. Y esa tiene que ser mi motivación. Recuerda cuando hablamos de la excelencia. Debo hacer todas las cosas con excelencia. Eso incluye mi trabajo. Y a veces separamos el trabajo secular del trabajo espiritual. Y no, pues todo uno. Tú debes ser el mismo cristiano dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Dentro del mismo cristiano, en el liceo, en la universidad, en la iglesia, en tu trabajo, debes ser la misma persona, íntegra, y actuando para el Señor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a todo esto, buscar un aumento no es lo bíblico. Porque yo debo estar contento con lo que tengo, dice la Biblia, y yo el trabajo no lo hago para hacer un aumento, el trabajo lo hago para Dios. ¿Ok? Sigamos. Es el mandamiento a los siervos, pero tiene una recompensa este mandamiento. Versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La motivación para el cristiano es que Dios ve todas las dificultades. Esto significa que si tú tienes un mal jefe, Dios lo sabe. A Dios no se le escapa. Tú tienes que decirle, oye, Señor, ¿te fijaste en el jefecito que tengo, cierto? Ya, pues, algo. No, pues no es necesario, porque Dios sabe. Dios sabe lo que puede estar pasando. Dios sabe que hay trabajos poco agradables. Dios sabe que hay situaciones injustas. Pero el servicio secular es al fin y al cabo, como te decía antes, un servicio al Señor. Mira el versículo. Al Cristo el Señor servís. Es a Cristo a quien servimos. Por lo tanto, no puede haber una distinción, como te decía recién. No hay un trabajo secular y un trabajo ministerial. La otra vez conversaba con un pastor el año pasado y hablábamos de esto y le decía, no, yo no trabajo para Dios para tiempo completo. Y me dijo, eso es falso. Tú trabajas para Dios a tiempo completo. ¿Sabes por qué? Porque en tu trabajo, ¿a quién sirves? Al Señor. Es que yo trabajo en un hospital, no importa. Tu trabajo en un hospital también es un servicio al Señor. Por lo tanto, tú a tiempo completo eres un cristiano a tiempo completo. Y a veces, claro, utilizamos el tiempo completo para definir un pastor, ¿cierto? No, es que él trabaja a tiempo completo. Todos somos llamados a trabajar a tiempo completo para Dios. En nuestro trabajo secular, obviamente, también estamos sirviendo al Señor. Como, no sé si viste la película Carrozas de Fuego o Carros de Fuego, aparece un atleta misionero mártir, Eric Liddell, que él, como cristiano, él no sabía seguir haciendo atletismo porque significaba correr los domingos. Y para él el domingo era el día del Señor y él no podía hacer deporte el domingo, el día del Señor, porque él amaba al Señor, porque quería estar en la iglesia. Y entrenar para atletismo significa posponer un poco su vida de misionero. El papá le dijo esto: tú puedes exaltar a Dios hasta pelando una papa, siempre y cuando lo hagas con excelencia. Entonces lo que él le decía, haz atletismo, pero hazlo con excelencia, y tú vas a exaltar a Dios de esa forma. Entonces tú puedes exaltar a Dios en tu trabajo secular, en tu liceo, en tu universidad, siempre y cuando lo hagas con excelencia, no sirviendo al ojo humano, sino sirviendo al Señor. Por lo tanto, el creyente debe estar tranquilo en su trabajo sabiendo que no sirva a su jefe sino al Señor. No importa si su jefe no lo recompensa debido al esfuerzo. Los colosenses no tienen que preocuparse que su amo no lo recompensara por un buen trabajo. ¿Por qué? Porque iban a recibir una paga mucho mejor. ¿Cuál es acá? La recompensa de la herencia. Eso se refiere a la vida eterna. Obviamente, la vida eterna Dios nos la da porque seamos buenos jefes, sino porque estamos demostrando que somos hijos de Él a través de nuestras actitudes con nuestros jefes. En la aplicación, por esta misma razón es que debemos servir en todo lugar sin quejas. No importa que nos manden a hacer algo que no nos gusta, es para el Señor. Y te lo repito, esto no es solo de la iglesia.
porque a veces pensamos que hay que servir a Dios en la iglesia. Como líder de jóvenes muchas veces vienen papás y me dicen, ninguno de los que está acá por si acá, pero vienen papás y me dicen, este joven en la iglesia hace todo, pero anda que pedirle que haga la cama en la casa. No la hace. Y eso está mal. Es súper triste. Porque muchos jóvenes son muy serviciales dentro de la iglesia, pero en sus casas dejan muy mal testimonio. Tienes que servir en todo momento, no solo en la iglesia, no para que te vea el líder de jóvenes, no para que te vea el pastor, para que te vea el Señor. Y Él ve en todo lugar. Por lo tanto, sintámonos tranquilos recordando estas verdades la próxima vez que se necesiten voluntarios. Dios recompensa a los suyos, a veces en esta vida, a veces no, pero definitivamente sí en la próxima. Versículo 25 dice, mas el que hace injusticia, porque tenemos la recompensa positiva, pero también tenemos una recompensa negativa. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, estamos hablando si un siervo actúa justamente, va a tener la recompensa de la herencia porque sirve al Señor, pero si un siervo actúa injustamente, ¿qué va a recibir? La misma injusticia. ¿Y qué quiere decir injusticia? Por lo general se traduce como agraviar o dañar a alguien o maltratar. Por lo tanto, aquel siervo que daña a otro, que daña a su jefe quizás en venganza, que trata mal, que insulta a su jefe o que le desobedece, no importa cómo sea el amo, ¿qué va a recibir? La paga del Señor, correspondiente a eso. Por lo tanto, si tú en el trabajo eres desobediente con tu jefe, Dios te va a disciplinar. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Y hacer acepción de personas quiere decir hacer como grupitos y tener preferencia, ser parcial. No, Dios es imparcial. Él no aboga más una causa que la de los otros. Por eso el servicio no puede ser con desgano, no puede ser con engaño, no puede ser con pereza, ya que ante los ojos de Dios esto no pasa desapercibido. Él sabe cómo estás trabajando. Él sabe si en tu trabajo, en tu estudio lo haces sin ganas, lo haces con ganas. Él sabe. Un buen ejemplo de esto es lo que estaba pasando dentro de la iglesia con Filemón y Onésimo. Lo habíamos comentado en un comienzo. De hecho aparece en la carta de Filemón. Ambos eran miembros de la iglesia, Filemón era amo y Onésimo era el esclavo. Y Onésimo, por algún motivo, antes de ser creyente, se arrancó de las manos de Filemón, y eso significa que merecía la muerte. Estaba actuando injustamente. Pero Pablo lo exhorta y Pablo lo manda de vuelta a que se sujetara con amor a su amo. ¿Y por qué le manda eso? Porque sabe que si bien la esclavitud no es lo correcto, el cristiano tiene que someterse a las autoridades que han sido puestas. Y terminamos con el 4.1. Continuando el mismo tema, vimos recién el mandamiento a los siervos, segundo la recompensa a los siervos, y terminamos con el mandamiento a los amos. Siervo con S, por si acá. Con C, un animalito. Porque lo he visto escrito de repente. Por si acá. Dice, amos, haced lo justo y recto con vuestros siervos. Continuando con lo anterior, Pablo termina esta exhortación sobre la ética laboral, pero ahora se dirige a los amos. Habló a los siervos, ahora le dice a los amos, a los jefes. Los amos deben actuar con justicia y rectitud hacia sus esclavos. Justicia quiere decir lo que es santo, lo que es correcto, lo que es bueno ante los ojos de Dios. Rectitud o recto quiere decir equidad, no con dobleces, ¿cierto? No medio cuchufleteado por ahí, actuando mal. No, tiene que actuar de forma recta, de forma equitativa. De esta forma, el mandamiento de los amos es actuar de forma correcta con sus siervos. Esto quiere decir cómo Dios manda que hay que tratar al semejante. ¿Y cómo Dios manda que hay que tratar al semejante? Primero, obviamente, con amor. Pero segundo, también con equidad. Esto quiere decir que tenían que darle el pago que corresponde. Un amo, si alguien quizás es empleador o le paga a alguien, tiene que darle el pago que corresponde. No le puede pagar menos. Eso quiere decir con rectitud.
Ejemplo, Efesios 6:9 dice, vosotros amos hacer con ellos lo mismo. Este versículo agrega, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Aquí dice el versículo después, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. La razón por la cual un amo tiene que actuar correctamente, recuerda el siervo. ¿El siervo por qué tiene que actuar correctamente? ¿Cuál es la razón por la cual un siervo actúa bien? ¿Por qué debe hacerlo para el Señor? Muy bien, porque está sirviendo, primero, antes de servir a su amo, sirve al Señor. Ahora, el amo, ¿cuál es la razón para actuar correctamente? Porque él también tiene un amo en los cielos. El amo no es independiente, el jefe no es independiente, tiene un jefe supremo. Es como la aplicación de un pastor. Un pastor al final tiene un pastor superior que es Jesús, ¿cierto? Lo que le debe hacer actuar de esta forma, entonces, así como los siervos servían al Señor, el amo, al final, igual es un siervo del Señor. También tiene un amo. Y él va a evaluar cómo tratan a los demás. Si somos cristianos, aquí tenemos guías de cómo comportarnos en nuestro trabajo y nuestros estudios. Si estamos en posición de autoridad, debemos recordar que servimos al Señor. Y si estamos bajo autoridad, debemos recordar que también obedecemos primero al Señor. De esta forma, Dios pide a los siervos que actúen de forma leal y a los amos que actúen de forma recta. Ya, estos son los versículos con respecto al trabajo. Consultas. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Van a poner bonita cara ahora entonces cuando le pidan algo al jefe? Ya, muy bien, Carlita. Seguimos. Entonces, si no hay más preguntas. Tampoco la clase de hoy día parece. Versículo 2 al 4. Una vida en Cristo, que es lo que estamos estudiando, es una vida que persevera en la oración. Una vida en Cristo es una vida que persevera en la oración. Versículo 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. 3 versículos solamente. La penúltima característica de esta nueva vida en Cristo es una oración perseverante. Ya vamos a ver qué quiere decir perseverante. Se ha dicho, me gusta esta frase, que puedes orar sin ser cristiano, pero no puedes ser cristiano sin orar. Lo repito. Puedes orar sin ser cristiano, pero no puedes ser cristiano sin orar. La palabra orar simplemente es conversar con Dios. En palabras súper sencillas. Y es por medio de ella que la comunicación puede fluir, porque obviamente Dios te habla a través de la Biblia y tú le hablas a Él a través de la oración. Por lo tanto, si solamente lees tu Biblia y no oras, no es una conversación, es un monólogo. ¿Por qué? Porque la oración tú le expresas las dificultades al Señor, le das peticiones y le das gratitud también a través del hermoso regalo que es la oración. Me gusta este himno, como lo dice, lo cantamos los lunes. Dice, dulce oración, que aliento y gozo al alma das. En esta tierra de aflicción, consuelo siempre me serás. Hasta el momento en que veré a Cristo en célica mansión, entonces me despediré de ti, dulce oración. Y la oración es un regalo que Dios nos da, que nos sirve mientras estamos acá en la tierra, porque acá es donde necesitamos conversar con Dios. Cuando estemos en la presencia de Dios, ya no la vamos a necesitar. Por lo tanto, los colosenses, en relación a la oración, deben, 4 puntos, perseverar ante el peligro, perseverar en gratitud, perseverar por los demás y perseverar en propósito. Todo esto con respecto a la oración. Mira cómo dice el versículo 1, parte diciendo, perseverad en la oración velando en ella. La palabra perseverar, según 2 diccionarios, uno dice persistir firmemente en una cosa, dando cuidado constante a ella. Y la otra, que está en la Biblia MacArthur, dice ser persistente con valentía.
Entonces, perseverar es mantener firme una actitud, no decaer, ser constante en eso, o ser persistente con valentía. De esta forma, el mandamiento es a perseverar en la oración. Que sean firmes en la oración, no se descuiden en la oración, sean persistentes con valentía. Y esta perseverancia primero se tiene que manifestar en velar. La palabra velar viene de vela, no vela de viento, sino vela de cuando se te corta la luz, esa vela. Y el verbo velar quiere decir simplemente mantenerse despierto, quiere decir permanecer en alerta. De ahí viene el término velada, ¿cierto? Cuando hacemos una velada, ¿sabes lo que es una velada, cierto? Como una vigilia, es como la misma idea. O sea, mantenerse despierto, estar atento. Pero ojo, no es que Pablo le esté diciendo, oye, ustedes colosenses son muy flojos, duermen mucho, duerman menos y oren más. No le está diciendo eso. Tampoco le dicen, quédense hasta las 3 de la mañana todos los días orando. No le dice eso. Y algunos dicen, amén, gracias Señor, porque eso no nos pide, ¿cierto? Algunos son buenos para la almohada. Tienen la almohada marcadita. Y despiertan ahogándose en la poza de babas también en la mañana. Entonces Pablo lo que le está diciendo literalmente, o sea, lo que le está diciendo no es que literalmente no durmieran, sino que permanecieran atentos, permanecieran vigilantes. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Es el propósito del velar. Está con los ojos atentos, como un centinela, ten cuidado que no decaigas en esto. Vamos a ver un par de pasajes. Vamos a partir de atrás para adelante porque siempre son los mismos que leen. Marcelo Domínguez, Mateo 26:41. No sé si la Valentina Barca está, pero por mientras la Carlita Sepúlveda, 1 Pedro 5:8. Hoy día no tenemos muchos versículos. Carlitos, 1 Corintios 16:9. A la Cote, aprovechando que tiene cámara hoy día. Estamos afortunados. 2 Corintios 2:12 al 13. Y la Javi, Apocalipsis 3:8. Ya, vamos con Mateo 26:41. Ya. Velad y orad. Ay, perdón. Ahora sí. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí el Señor Jesucristo dice lo mismo, lo importante es velar. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Y eso es lo que Pablo dice, velen en ella, manténganse despiertos, manténganse atentos. Y 1 Pedro 5:8. Dice así. Así, está prendido. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Ya, pues, tenemos que velar porque hay un adversario alrededor, como un león rugiente, buscando a quien devorar. No sé si recuerdan al Rey León, cuando a Simba le enseñaban a hacer un salto por sorpresa. Él estaba acechando. Y el pobre Sasú de repente no sabía dónde venía el Simba. ¿Por qué? Así el león. El león se agazapa, se camufla, pasa piola y de repente ¡ja!, salta. Por lo tanto, el cristiano tiene que estar atento, tiene que estar con chispeza, con los ojos abiertos. El creyente enfrentará dificultades en el camino, pero Dios ha dejado una hermosa herramienta para poder hacerle frente. ¿Cuál? La oración. Si caemos en tentación es porque no oramos suficientemente. Si no tenemos fuerza para ciertas dificultades es porque no estamos orando suficientemente. Es a través de la oración que el cristiano puede animarse, puede ser fortalecido y recurrir al poder de Dios. Por lo tanto, chicos, si estás con algún problema, lo que necesitas es orar más. Hay un dicho que me gusta, que es, si estás muy ocupado para orar, estás muy ocupado. Punto. Nada más. Ahí termina. Si estás muy ocupado para orar, es porque estás muy ocupado. Punto. Nada más. Número 2. Perseverante ante el peligro, la 1, y la 2, perseverante en gratitud. Dice el versículo, perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias. La segunda característica en que el creyente debe perseverar es en gratitud. Esto ya lo estudiamos, así que por eso es más corto estas cosas, son aplicaciones prácticas nomás. En el 2.7
Pablo dijo que una vida que andaba en él es una vida arraigada, sobreedificada, confirmada, abundando en acciones de gracias. Por lo tanto, una vida en Cristo es una vida que anda en él. Y es una vida agradecida. No existe algo como el cristiano apesadumbrado, no existe algo como un cristiano malagradecido. Un cristiano, por definición, es una persona agradecida. Primero, agradecido, bueno, siempre con Dios, pero primero agradecido por la salvación, ¿cierto? Es lo primero que tenemos que agradecer. Después tenemos la vida, después tenemos la salud, tenemos la iglesia, tenemos hermanos, tenemos dones espirituales, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la oración misma, tenemos cientos de cosas por las cuales darle gracias a Dios. Y esto tiene que ser, hacer un cristiano, ser perseverante, constantemente, día a día, demostrarle a Dios que es una persona agradecida. En Colosenses 2.7 nos decía que debemos abundar en acciones de gracia. Ahora en Colosenses 4.2 nos dice que debemos perseverar en gratitud, perseverar en acciones de gracia. Esta es la razón por la cual en muchas iglesias se practica esto de dar, nosotros lo hacemos, por lo menos no sé si en la iglesia de los demás, pero nosotros finalmente apartamos un tiempo para dar gracias públicas al Señor. Decimos, hay alguien que quiera darle gracias al Señor por algo hecho durante la semana, y al hacer ese tiempo de agradecimiento público, yo públicamente demuestro que estoy agradecido con el Señor por algo que hizo en mí. Pero esto no quita que el cristiano tiene el llamado a perseverar. Todos los días debemos ser agradecidos con el Señor. Después dice el versículo, Colosenses 4:3. ¿Qué dice Tesalonicenses? 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros. La Biblia dice que esto significa que debemos ser perseverantes en la oración por los demás. Fíjate, Pablo, él dice, perseveren en la oración, pero oren por nosotros. Pablo les insta a orar primero por él y por todas las personas que están compartiendo su ministerio, pero en la aplicación, en orar unos por otros. Mira, Pablo es un hombre de oración, no un hombre de acción, como el de Mulan, ¿cierto? Este es un hombre de oración. Esa talla le gusta a la Fernanda nomás porque ella es fanática de Mulan. Encima no está, no importa, me perdí una jugada. Pero Pablo, el punto es que en todas sus oraciones, o sea, en todas sus cartas, perdón, y lo conversamos un momento, se lo mostré, siempre dice, oro por ustedes, día y noche, estoy orando constantemente en mis oraciones, los recuerdo cada día, cada momento de mi vida, ¿cierto? Todo eso Pablo lo dice constantemente. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre de oración. Y si él era un hombre que oraba, él sabía el poder de la oración. Ahora piensa esto, si él pide tanto él ora tanto por los demás, y él pide que oren por él, es porque él sabe que la oración funciona, por así decirlo. Que la oración trae poder, que la oración ayuda a los demás. Entonces, él lo que está pidiendo es, hermanos, oren por mí. Yo necesito que oren por mí. Y nosotros debemos de la misma forma acostumbrarnos a pedir por pastores, por líderes, por misioneros, por maestros, por nuestras autoridades eclesiásticas, todas las personas dentro de la iglesia que están sirviendo, porque cada uno de ellos necesita el poder de Dios para poder llevar a cabo el ministerio. Nosotros como grupo de jóvenes tenemos la costumbre de orar por nuestro pastor. Quizás tú dices, que a mí mi pastor me cae mal. No importa. No importa que tu pastor te caiga mal. Lo vimos recién. Es tu pastor, ¿cierto? Es tu jefe, por así decirlo, espiritual. Mira, la cae tan mal le cae al pastor que se paró. Le vamos a decir al pastor Leo. Así que no te cases. Entonces, Carlito, va a tener que buscarte otro, parece. Nosotros tenemos que acostumbrarnos entonces a pedir de la misma forma por los demás, especialmente por los ministros del Señor. Y número 4, hay que ser perseverante en la oración, pero con un propósito. El versículo 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y antes de continuar con este versículo,
Vamos a hacer un alto porque ya son 1/4 para las 9 y no quiero que se me queden dormidos. Estamos aquí. 4. La oración es perseverante en propósito. El versículo dice, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra. La oración que Pablo tiene en mente cuando les pide que sean perseverantes, no es perseverar porque sí nomás, o sea, no es como ora todos los días, ponte de rodillas y repite las mismas 5 peticiones siempre. Es una oración que tiene un propósito, que va con un objetivo determinado. Es una oración que él pide en este caso para que pueda tener una puerta para predicar la palabra. ¿Qué quiere decir puerta? Puerta es un término que se usa metafóricamente en el mundo antiguo como entrada a algún negocio o como la ocasión para hacer cualquier cosa. Algunos lo dicen de una forma más flaite, tengo la mano. Se ocupa hartas cosas de esa expresión, para cosas no tan buenas y para cosas mejores. Pero en el sentido de, tengo, igual suena flaite, así como, no, cabrón, tengo la puerta, vamos para allá, tengo la oportunidad, se me abrió una puerta para el trabajo. Esa es la idea. Voy a comprar una casa, oye, se me abrió la puerta para comprar esta casa perfecta, la casa que yo quería. Entonces, metafóricamente en la Biblia se utiliza, al igual como en el mundo antiguo, para la oportunidad, pero para proclamar la palabra. Este es referencias bíblicas del tesoro de conocimiento bíblico. Es un librito que tengo, por eso tiene esa sigla rara. Está en el ISOR si le interesa y es de puras referencias. Aprovechando la instancia, se los voy a mostrar. Está aquí y es este que está acá. Entonces yo coloco cualquier versículo y me aparece por las palabras que cualquier versículo, no, ya sé, es Colosenses 4:1 y me aparece, vamos a hacer lo justo, todas estas versículos que están asociados, como estas concordancias, ¿ya? Son súper buenas, así que ténganlo. Después de ese paréntesis y esa propaganda, continuamos. Puerta. Vamos a ver un par de ejemplos donde más aparece el término puerta. Primero los Corintios 16:9. Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Bien. Segundo los Corintios 2:12 y 13. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ya. Y Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, puerta es oportunidad y en la Biblia se utiliza para predicar el Evangelio. Así por lo menos Pablo, como ver todas esto, por lo menos los de Corintios, así lo utilizan. Entonces lo que Pablo está pidiendo es un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que se le abra puerta. Fíjate, dice, oren por mí para que el Señor nos abra puerta para la palabra. O sea, Dios nos dé la oportunidad de poder predicar la palabra. Señor, concédeme la oportunidad para explicar, como dice, o dar a conocer el misterio de Cristo. Y ya estudiamos lo que es misterio, así que voy a hacer la pregunta de rigor. ¿Qué es un misterio? Cuando se habla de la Biblia, referencia a Colosenses 1:27. Creo que era acá en esta parte, o sea, en la Biblia lo usaban como un misterio que antes estaba en el Antiguo Testamento, pero que había sido resuelto a través de Cristo. Ajá, como por ejemplo. Creo que era algo así. Por ejemplo, cómo iba a venir la salvación, por ejemplo, de las naciones. No sé, Correcto. pero era como algo así. Sí, muy bien, eso mismo es. El misterio de una verdad escondida, que en este caso se refiere a la salvación, que en el Antiguo Testamento Pedro dice que los profetas y los apóstoles, o sea, los profetas y los padres, todos inquirían y se preguntaban de dónde vendrá la salvación, cómo iba a ser el tema del Mesías. Ese era un misterio, ¿cierto? Que Dios mismo iba a bajar a la tierra y que iba a sacrificar a su hijo y dar la salvación a todo el mundo. Entonces Pablo lo que quiere es dar a conocer el misterio y recuerda, por el cual también estoy preso. Pablo está preso. No olvidemos que Pablo está en la cárcel. Por lo tanto, lo que Pablo quiere, esto se me borró porque lo tenía escrito, lo que Pablo quiere es, como diciendo,
les pido por mí, para que oren por mí, para que pueda predicar la palabra acá en la cárcel, para que el Señor me dé la oportunidad para poder predicar el Evangelio. Versículo 4, para que lo manifieste cómo debo hablar. La petición del apóstol no es simplemente que se abra la oportunidad de predicar, sino que al hacerlo lo haga como corresponde. La palabra manifieste o manifestar quiere decir hacer evidente, hacer visible o hacer claro. Entonces Pablo dice, Señor, permíteme tomar el mensaje del Evangelio, abre una puerta y permíteme manifestarlo de forma correcta, hacer el Evangelio evidente a los ojos de los demás, que las demás personas puedan entender de forma clara la verdad del Evangelio. Ayúdame a explicarlo bien. Y me gusta como lo dijo Matthew Henry, mira, dijo, Pablo era un hombre que sabía como cualquier otro hablar. Y Pablo era un hombre muy letrado, o sea, probablemente él conocía el Evangelio al revés y al derecho, mejor que cualquiera de nosotros. Pero fíjate en esto, aún así, él pide oración para que el Señor le muestre cómo hablar bien el Evangelio, cómo expresarlo bien. Eso es tremendo. Y una tremenda lección para nosotros cuando vamos a predicar el Evangelio. Es que yo he predicado el Evangelio no sé cuántas veces, yo ya soy seco evangelizando. Oye, Pablo, que era más seco que tú, él oraba y pedía oración a los demás para que se le diera la oportunidad de predicar y para que cuando se le diera la oportunidad lo explicara de la forma correcta. Eso es algo divino, es algo que Dios hace. Y esto nos muestra primero la humildad del apóstol, porque a pesar de ser apóstol, él pide ayuda. Segundo, el poder del Evangelio, porque significa que yo para evangelizar no son mis palabras, necesito que Dios actúe y yo necesito que su palabra llegue a los corazones. Y número 3, me muestra la necesidad de cada creyente que tiene para poder orar, o sea, que tiene la necesidad de orar de cada creyente para comunicar la verdad del Evangelio. O sea, si yo voy a evangelizar, lo primero que tengo que hacer es orar, para que el Señor primero me abra la puerta, me dé la oportunidad. Y segundo, para que me permita manifestar o explicar el Evangelio de la forma correcta, la forma clara y la forma precisa. Cada persona hay que evangelizarle de una forma diferente, ¿cierto? No todas las personas tienen las mismas necesidades y eso lo hace Dios. Cuando evangelizamos de repente nos damos cuenta que nos vienen versículos a la mente que nos dicen algo y justo se nos ocurre la respuesta para eso. Bueno, ese es Dios trabajando. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una actividad divina, no es algo humano simplemente. Entonces, al igual que Pablo, debemos confiar primero en nuestros hermanos y segundo en sus oraciones para la predicación del Evangelio. Oremos para que el mensaje pueda ser entregado de mejor forma y con el poder de Dios. En tu trabajo, por ejemplo, ora para que el Señor, o en tu liceo, o en tu lugar, ora para que el Señor te dé la oportunidad. Señor, ábreme la puerta para poder predicar el Evangelio a las personas que conozco. Señor, ábreme la puerta para que se abra la oportunidad y en una conversión yo pueda presentar el Evangelio. Pero es Dios el que está trabajando en eso, no eres tú. Por lo tanto, tienes que pedir la ayuda de Dios. Para concluir, una nueva vida en Cristo, es una vida que constantemente ora. No ora porque es un mandato simplemente. Ora porque lo necesita. El cristiano necesita orar. Y ese necesita no es como que te tiene que nacer del corazón y si no me nace no lo hago. No. Un puritano dijo esto. Cuando no tengo necesidad de orar, cuando no siento necesidad de orar, es cuando más necesito orar. Lo voy a repetir. Cuando no tienes necesidad de orar, cuando no sientes necesidad de orar, es cuando tú más necesitas orar. Para que el Señor te dé la necesidad. Si todo esto es algo espiritual. Sí, tengo, de hecho, fuera talla, en mis notitas del celular, dice por ahí, frases cristianas y abajo ilustraciones. Y cuando voy leyendo libros, escuchando, las voy anotando. Entonces así me acuerdo y después las puedo enseñar. Son útiles. Especialmente cuando le predica a puros millennials que se acuerdan de la pura frase y de nada más. Entonces,
La oración es necesaria. La necesitas para enfrentar los peligros de la vida, la necesitas para mostrar gratitud a Dios, la necesitas para mostrar amor a los demás y la necesitas para cumplir con el propósito de la predicación. Entonces, nuevamente, un pastor una vez me dijo esto en una prédica. Si la oración es un tema tan necesario para mí, que si hay una prédica de la oración, yo sé que voy a pasar adelante a tomar un compromiso al Señor. Porque siempre es algo que estoy en deuda. Siempre puedo mejorar en la oración, siempre hay algo que puedo aprender más. Y somos re malos orando. Todos los cristianos en general. Somos muy pocos, especialmente con el estilo de vida que llevamos como más instantáneo todo el momento. Nos cuesta darnos el tiempo para pasar 10, 15 minutos en oración al Señor. Oramos 15 minutos y la patita ya no empieza como a mover, ¿cierto? Nos empezamos a mover en el asiento. Y yo creo que las reuniones de oración en línea es más todavía. Pero, de hecho, por eso yo creo que somos poquitos en la reunión de oración los lunes. Pero chicos, la oración es necesario. Y si no lo sientes orar, no importa. La Biblia dice que tenemos que hacerlo. Porque es la única forma en que vamos a enfrentar los peligros de la vida, la única forma en que vamos a mostrar gratitud a Dios, la única forma en que o una de las formas en que le mostramos amor a los demás, y la mejor forma como cumplir el propósito de la predicación. Los mayores predicadores, los mayores evangelistas, son hombres de oración. Hombres que constantemente doblan sus rodillas, doblan su corazón a Dios pidiéndole ayuda. Hasta aquí, antes de ver el último punto, que son solo 2 versículos. Consultas. De todo, de la ética laboral, de la perseverancia en la oración. Aló, Sí, se escucha. no, no es una consulta, quería acotar algo, Díganos. que mi mamá antes salía a evangelizar, pero ahora le cuesta caminar y todo, le duelen sus rodillas. Entonces la Dani me contó el otro día que mientras nosotros anduviéramos evangelizando, ella estuviera orando. Y es un poco lo que está escrito acá, pues, entonces me acordé al tiro cuando lo pasaste, lo leíste. Me acordé de la Dani, la petición que le había hecho a la abuela. Así que súper bien. Es súper, de hecho, es muy necesario. Y una vez estaba conversando con la Feña y le decía que cuando uno, o sea, realmente como que veía como algunos abuelitos de la iglesia y bueno, uno joven, ¿cierto? Gracias, uno joven es como activo, como que le gusta hacer cosas. A mí me encanta predicar, me encanta enseñar. Yo sé, algunos, por ejemplo, el Nico le encanta salir a evangelizar. A la Vale le encanta salir con el Nico. Entonces siempre sale a evangelizar. No, mentira, a la Vale igual le gusta evangelizar. A la Vale le gusta harto evangelizar. La Carlita igual le gusta harto evangelizar. Bueno, harto de aquí. Pero el punto yo en estas conversaciones que tenemos con mi esposita, yo le decía que veía realmente como a la señora y decía, pucha, yo no me vería como en ese ministerio, como siendo una viuda. Bueno, nunca me vería como una viuda, pero un viudo de la iglesia, ¿me entiendes? O sí, es que no me vería como si fuera una viuda, porque veía que yo pensaba como en una carnalidad, oye, pero es como muy poco lo que pueden hacer. Po. Y después como que el Señor me corrigió y me dijo, no, pues, las viudas, la Biblia dice que su principal ministerio, como bien dijo la Dani, es la oración. Las viudas o la abuelita en general, o las personas de edad, no necesariamente viudas, pueden estar casadas, o separadas, solteras, viudas, da lo mismo. Pero la gente de edad generalmente uno de sus principales ministerios es la oración. Y una vez Spurgeon contaba que se le acercó una hermana de la iglesia, un grupo de hermanas viejitas, y le decían, no miento, fue Jonathan Edwards, y le decían que, pastor, ¿qué podemos hacer nosotros en la iglesia? Porque lo único que hacemos es orar, y siento que no hacemos nada más. Y le dijo, hermana, por favor, hágalo. ¿Quiere un ministerio? Ore por mí en las prédicas. Ore por mí en la iglesia. Y de ahí en adelante las hermanitas se juntaban siempre y oraban durante todo el culto, atrás, en algunos cultos de evangelismo. Todo el rato orando. Y ahí fue donde se produjeron los grandes avivamientos en Estados Unidos. Entonces el ministerio de la oración es tan importante, pero como es un ministerio no vistoso, un ministerio que es piolita,
no lo seguimos. Hay un libro muy bueno, antes de responder la pregunta a la Dani o el comentario, siempre recomiendo libros, así que voy a buscarlo. Se llama... No se llama. Ya, no lo pillo, pero se llama Compañeros de Oración. Es viejo el libro. Y ustedes dicen por ahí. Acá está. Eso es lo bueno de tener una biblioteca ordenada. Cicleta. Dejar si lo veo. Compañeros de Oración. Es súper viejo, y usted, pero está en PDF. Yo lo pillé en una librería usada, y ahí lo encontré, pero está en PDF, sí, lo puedo mandar, antes de que me pregunte. Y es muy bueno, muy bueno, por lo menos la primera parte, el último tercio del libro habla sobre el ayuno y unas cuestiones medio místicas, que muy penca. Pero el tema de la oración es muy bueno. Y él cuenta mucho de esa historia, de la importancia de la oración. Y el autor decía que los cristianos queremos estudiar de la oración, queremos saber de la oración, pero no queremos orar. Y él decía, pregunta en cualquier iglesia, ¿cuál es el culto menos concurrido? ¿Cuál es la reunión que van menos personas? La de oración. La de oración. En todas las iglesias pasa lo mismo. Porque los cristianos queremos aprender de la oración, pero no queremos orar. Él dice que en su iglesia, como en los años 70, empezaron a hacer un culto, empezaron a hacer como reuniones de intercesión. Estamos hablando de una iglesia de 2.000 personas. 2.000 personas. La primera reunión de intercesión llegaron 10 personas. No miento, llegaron 7. Porque 3 personas tocaron la puerta y dijeron, disculpe, ¿aquí donde vamos a hacer un estudio sobre la intercesión? No, le dijo el pastor, no vamos a hacer ningún estudio, aquí vamos a interceder, aquí vamos a orar. Ah, yo pensé que veníamos a estudiar. Y se fueron. Una iglesia de 2.000 personas, 7 se juntaban a orar. Así es con la oración, pero así no debe ser. Así no debe ser. La Dani, primero, o la Gaby. ¿Cómo se llamaban las niñas de Puerto Montt? ¿Cómo se llama? Eloísa, no. Barbarita y no sé Barbarita y Carolina. Bárbara y Carolina, ahí está. No, lo que iba a decir, lo mismo que tú decías, porque la oración uno lo ve como lo menos importante. Yo le decía a mi abuelita que es como un trabajo en equipo, pues, unos salen y otros oran. Y yo le decía, y no es menos, pues, o sea, no es que orar sea menos que salir, por ejemplo. Y no es que, chuta, voy a hacer lo menos que puedo, ya voy a orar, sino que es igual de importante. Era lo que tú mismo decías. Y eso. Sí. Y lo otro es que ese día nos fue muy bien. De verdad que se notó mucho la oración. Así que eso. Sí. Qué bueno igual que tuviste esa ocurrencia con todo esto. Carlita. Ay, era como un comentario, la verdad. Es que el otro día en clase como de religión vimos un video que era como de un youtuber cristiano. Y resulta que como que el tipo hablaba como de la oración. Y como que para dar a entender para dar a explicar la oración, como que decía de que de alguna manera nosotros teníamos que tener como un chat de WhatsApp con Dios. Que todo lo que nos pasara, así tanto como uno se lo cuenta a su amigo, todo eso debería ser así mismo con Dios. Y más como dedicarle mucho tiempo más que le dedicas al WhatsApp personal como al que tengas con Dios. Siento que era como muy bueno porque según yo para los adolescentes le cuesta como mucho entender eso. Como que se pega mucho quizás en redes sociales y en esas cosas, pero no le toman como el peso a la oración. Sí, como dice la Carlita, es importante. Al final la oración es como un estilo de vida y es como... No necesariamente tiene que ser así como cuadrado, que a veces lo pensamos. Y a mí me carga el tema ¿cómo? No es acáis. ¿Cómo le dicen? La Vale se acuerda. El agradecimiento, intercesión, petición. Vale, no sé si estáis hablando, pero estáis con el micrófono apagado. Es que le veo moviendo la cabeza. Estaba asintiendo.
¿Acáis es la cuestión? Sí, ¿O acá? ¿No es otra no, cosa? no, es como un personaje. Ya. Sí, acáis. Y el Era periodo, adoración, confesión, alabanza, intercesión, intercesión, súplica. agradecimiento, súplica. Algo así. Bueno, el punto, si no es malo, pero el problema es que a veces somos muy estructurados. Imagínate que yo siempre te hablara de la... Imagínate que yo te hablo de la forma en que oro. Hola, Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, Carlos. Carlos, te quiero conversar, Carlos, y darte las gracias, Carlos, por estar acá, Carlos. Y bueno, Carlos, gracias, Carlos. Amén. Y así somos en nuestras oraciones, somos súper cuadrados, po. Y no es que hay que ser irreverente con Dios, pero hay que entender que a veces las mejores oraciones son las de corazón, po. Lejos formalismo, lejos de palabras a veces bonitas, el hablar con Dios y decirle, Dios, tengo este problema. Pero él le decía a un joven, dile esto, Dios. Dios, tengo problema, Señor, yo no puedo. Ayúdame. Y esa oración que te puede durar 1 minuto, puede ser a veces más sincera que una oración de 10 minutos. Y a veces si quieres saber qué cosa más decirle con Dios, a una lista de peticiones, de cosas de gente que necesita ayuda, pide por ello. Pero la oración tiene que ser algo fluido, es una conversación con Dios. Y no necesariamente tienes que apartar, porque, por ejemplo, de forma práctica, yo generalmente como que oro constantemente, pero durante el día. Voy manejando, me acuerdo, converso con el Señor un par de minutos, le digo un par de cosas, pido por algo. Otro ejemplo práctico, si te dicen, oye, ¿puedes orar por tal persona? Hazlo en el momento. En el momento, óralo. Y no te dé vergüenza. Alguien te dice, oye, ¿puedes orar por mi papá? Ya, oremos al tiro, porque se te va a olvidar, a menos que lo anotes. Y trata después de anotarlo y trata después de recordarlo en un momento privado de oración, etcétera. Pero en los momentos, ora. Eso, la oración es muy importante. Le voy a mandar, recuérdenme por el WhatsApp. De hecho, si alguien me puede escribir al tiro por el WhatsApp, Felipe recuerda mandar el libro, se los envío. Y Carlita, este era el youtuber, ¿o no? ¿Ese? Sí, Ah, mira. seco, seco. ¿Cuál es eso del proyecto? GTG. GTG. Sí. Carlos Erazo. Sí, Carlos Erazo. Ahora canta reggaetón cristiano. No, es como reggaetón. Es como muy reggaetón. La Fernanda le cargo cuando lo coloco. Lo coloco para hacer ejercicio. Ya, sigamos. Pueden seguir mi lista de Apple Entonces, Music. que Se llama Hit claro, Cristiano. el Felipe hace ¿Qué ejercicio? ¿Ah? Entonces, que claro que el Felipe hace ejercicio escuchando reggaetón. Reggaetón cristiano. Hace zumba escuchando reggaetón. Ah, bueno, José ahí un par de pesas. Ya, sigamos. Vamos a cortar eso después de la grabación. 2 versículos que quedan, 5 y 6. Y el último punto de la vida en Cristo es una ética en el mundo. ¿Cómo debemos comportarnos en el mundo? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Para terminar las instrucciones sobre la nueva vida en Cristo, el apóstol destaca la forma en que deben comportarse ante el mundo. Y en orden de entender esto, es necesario recordar el principal pensamiento que tiene que tener el cristiano: ir y hacer discípulos a las naciones. Entonces, cuando Pablo nos dice cómo tenemos que comportarnos en el mundo, recuerda siempre, ten en mente, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en mente nosotros? Ir y hacer discípulos a las naciones, a los incrédulos. Entendiendo esta necesidad, es más fácil entender lo que Pablo está diciendo. Y de hecho, va relacionado con el versículo 4, donde hablaba de predicar el Evangelio. Versículo 5 dice, andad sabiamente. Recuerda que el término andad, ya lo explicamos en Colosenses 2:6, donde dice, por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en Él. Después puedes buscar las notas ahí si quieres corroborarlo, pero andar es un sinónimo o una descripción de la vida cristiana. Es como constantemente tú andas. Andar en Cristo, dice la Biblia. Andar en el Espíritu Santo. Anda de tal forma, camina de esta forma, compórtate de esta forma diariamente, actúa de esta forma. Por lo tanto, Pablo dice que la forma para comportarse con los de afuera, o sea, con los incrédulos, que los que están fuera de la iglesia, con el no creyente, es de forma sabia. O sea, recuerda lo que vimos en esta carta, con sabiduría, con la sofía, no con la sofía, ¿cierto? Con la sofía, que es el término griego.
Pero, ¿qué significa vivir sabiamente? Bueno, en palabras sencillas, la sabiduría es actuar de acuerdo a los preceptos de Dios. Yo sé la Biblia, pero la sabiduría es aplicar la Biblia. La sabiduría es práctica, ¿ok? La Biblia dice que si yo tengo temor a Dios y conozco su palabra, voy a actuar de cierta forma, voy a ser sabio en mi forma de actuar. ¿Y qué es ser sabio? Dice Pablo, es redimir el tiempo. Andad sabiamente con los de afuera. ¿Y qué es vivir sabiamente? Es redimir el tiempo. La palabra redimir deriva de una idea de pagar un precio en el mercado. Cuando yo iba y compraba algo en el mercado, compraba un esclavo, compraba melocotón, pera, manzana, piña, plátano, etc. Redimía. Estaba pagando un precio y me lo estaba llevando. Entonces la idea es que el creyente debe comprar el tiempo y utilizarlo de buena forma. Eso quiere decir redimir el tiempo. Es compra el tiempo, pero utilízalo bien. Aprovecha las oportunidades que se presenten. ¿Y qué vimos recién que pedía Pablo? Que Dios le diera la oportunidad. Y ahora dice, con los extranjeros, con los no creyentes, con el inconverso, aprovecha la oportunidad. Redime el tiempo. Úsalo bien. Eso significa cómo yo tengo que actuar en el mundo, aprovechando cada instancia para comunicar el Evangelio. Aprovecha el tiempo, el cual es poco, para mostrar al mundo la verdad de la cruz. La Biblia dice, no tengo el versículo acá, pero que dice, a ver si lo encuentro, no lo encuentro ya, pero en Salmos el apóstol dice que nos enseñes a contar los días y demuéstranos que nuestros días son pocos. La palabra cuando el salmista dice que los días son pocos es un palmo corto. O sea, nuestros días no duran más que 4 dedos de largo. Un palmo corto son 4 dedos. ¿Ok? 39.5. Ahí está. Te la voy a mostrar acá. Salmo 39.5 dice, he aquí, diste a mis días término corto. La palabra término corto es una unidad de medida, que es un palmo menor. Y un palmo menor es esto. O sea, tú diste mis días 4 dedos de ancho. Eso es lo que duran mis días, comparado contigo. Mi edad, dice, es como nada delante de ti. Entonces, el salmista entendía que su tiempo acá en la tierra pasa así. Su tiempo acá en la tierra es corto. Por eso en Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando el cristiano dice, ok, mi vida acá en la tierra es corta, en cualquier momento se me va la vida, ahora tengo que evangelizar, ahora tengo que predicar el evangelio. Muchos saben que yo no soy futbolero. La Vale la me mandó un artículo sobre el Mati Fernández. Y yo creo que todos saben que el Mati Fernández es cristiano. Y en el artículo habla el Fabián Stay y como que critica un poco al Matías Fernández porque como que le dice, como que se dedicó mucho a la religión. Mira, dice, desde que Matías se metió en la religión, su carácter y personalidad se vinieron abajo. Y le dice de que se metió en la religión, ya no es aguerrido para jugar fútbol, ya no es canchero, ya no... Y como que al final se preocupa más de las cosas espirituales que de las cosas de Dios. Y al final dice, a ver si le pide la frase. Dice, es un tema de mucho respeto a la religión, lo entiendo, pero el fútbol es corto. Tendrás después toda una vida para hacer lo que quieras, en la iglesia, haciendo obras, rezando y orando. Fíjate el pensamiento del mundo. Oye, pero este cabro está perdiendo su vida, po.
mi día está dedicado al fútbol. En verdad la pierde la religión cuando va a tener toda su vida para eso. No, po. El Mati dice, bueno, creo, ¿cierto? Entendiendo el contexto, no, pues mi tiempo es corto acá en la Tierra. Hay cosas más importantes que el fútbol. Hay cosas más importantes como conocer al Señor. Y eso es lo que Pablo dice. Redime el tiempo. Entiende que tu tiempo acá en la Tierra pasa así. Yo que la vez calculaba, por ejemplo, y una gente dice, oye, 10 años, es poco tiempo, ¿cierto? 10 años no es mucho, pasa volando los 10 años. Oye, pero en 10 años mi papá probablemente no esté. Mi papá tiene 78, mi mamá tiene 72, de aquí a 10 años probablemente no esté. Entonces, cuando yo empiezo a analizar esas cosas y digo, chuta, el tiempo pasa rápido, en 20 años seguro que no están, 15 años. ¿Y qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Entonces, eso es lo que Pablo estaba pidiéndole. Redime el tiempo, aprovecha las oportunidades, predica el Evangelio. En Efesios 5:15, mira con diligencia cómo andes, no como un necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Una persona que aproveche bien el tiempo es un sabio ante los ojos de Dios. Y aprovechar bien el tiempo quiere decir dedicarlo a las cosas de Dios. Esto no quiere decir que no puedes dedicarte, como decía la Carlita, un ratito ahí con el celular, a jugar Candy Crush, a jugar Among Us. ¿Alguien juega Candy Crush en tu casa, Dani, o no? Mi mamá siempre juega. Bueno, el nivel 50.000. Entonces, no está mal eso, ¿cierto? Quizás estar en el nivel 50.000, no sé, pero no está mal jugar Candy Crush, no está mal pasar tu tiempo tocando guitarra, juntándote con los amigos, no está mal. Pero ten sabiduría en tu corazón y aprovecha bien el tiempo en las cosas que realmente importan. Pastor Salazar siempre decía, hay 3 cosas, y probablemente ya no sepas, hay 3 cosas que son eternas. Dios, la palabra de Dios y el alma del hombre. En esas cosas tenemos que preocuparnos. Y el versículo 6, hablando de lo mismo, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y nuevamente, ¿de qué está hablando Pablo? De la evangelización. Sea vuestra palabra con gracia. ¿Qué quiere decir una palabra con gracia? Que esté saturada de la gracia de Dios, recordando que recibo no por merecer y que Dios quiere la salvación a los demás. Eso es una palabra sazonada con sal. Que tu palabra esté con gracia, que tu palabra esté respondiendo como tiene que responder, que trate a las personas como hay que tratarlas. ¿Con qué propósito? Para poder ganarlas para Cristo. Es por eso que la respuesta de un cristiano no tienen que ser ásperas, tiene que ser amable, tiene que ser amoroso. ¿Qué dijo el Señor? Amad a tu enemigo, bendice a los que maldicen, hace bien a los que te aborrecen, ora por los que te ultrajan y persiguen. Mira el versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Versículo 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y a veces somos súper ariscos con los que no son nuestros amigos, súper ariscos con los que no son cristianos. Es que no pertenece a mi iglesia. No, que este es un pecador. Bueno, ¿qué dice Pablo? Que tu palabra sea con gracia, sazonada con sal, para que sepas cómo debe responder. El apóstol Pedro, ¿qué dijo? Santifica al Señor en tu corazón y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si va a defender el Evangelio, ¿cómo lo va a defender? Mansedumbre y reverencia. Y reverencia, no con irreverencia. Por lo tanto, el cristiano debe responder con mansedumbre, con amor y con genuino interés ante los incrédulos, no devolviendo mal por mal, sino bien por mal. Romanos 12:20, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego montonarás sobre su cabeza. Vaya a montar como carboncito arriba de la cabeza y se va a sonrojar.
Bien, comentario. Final de toda la sección de capítulo 3 y Colosenses 4 hasta el versículo 6. Recuerda, todo esto que estuvimos hablando por semanas es esto que tenemos acá. La vida en Cristo. Y si lo recuerda un poco, Pablo pasó primero hablando de cosas generales, su saludo, su oración, después habló Cristo en la plenitud. Como Cristo en la plenitud, tú tienes una nueva vida en Cristo, que tiene estas características que la vimos recién, una perspectiva a lo alto, se despoja de lo viejo, se reviste lo nuevo, está bajo control, tiene una ética laboral, una ética familiar, persevera en la oración y una ética en el mundo. La conclusión a toda esta sección, Pablo ha enseñado sobre las diferentes características de una nueva vida en Cristo. Características que tú y yo debemos recordar constantemente, porque esta es la manera que tenemos que actuar. Todo esto que está acá es como Dios quiere que actuemos. En el mundo, en nuestra vida personal de oración, en el trabajo, nuestra familia, una vida que está bajo control de Dios, una vida que se reviste de las cosas nuevas, se despoja de los pecados antiguos y que tiene una mirada celestial. Eso es una vida en Cristo. Y ya, no sé si no alcanzamos en una semana, sino 2, el epílogo, que son recomendaciones, saludos y bendiciones finales. Tan. Consultas. Oye, se me fue el Marcelo. Después continuamos al tiro con Filemón.